You have cancer. Miss Bering, you have advanced metastatic ovarian cancer. Go on. You are a professor, Miss Bering. Like yourself, Dr. Kalikian. Ah, yes. Now then, you present with a growth that unfortunately went undetected in stages 1, 2, and 3. Now it is an insidious adenocarcinoma. Insidious? Insidious means undetectable at an early stage. Insidious means treacherous. Shall I continue? Oh, by all means. Good. In invasive epithelial carcinoma, the most effective treatment modality is a chemotherapeutic agent. We are developing an experimental combination of drugs designed for primary site ovarian with a target specificity of stage 3 and beyond administration. Am I going too fast? No. ¿Quién desearía recibir de esta manera la noticia de que está gravemente enfermo, que su vida está terriblemente amenazada, que quizá no hay esperanza de sobrevivir a la enfermedad? La insensibilidad manifiesta del médico en hacerlo muestra una ausencia de empatía con la mujer que recibe la terrible explicación. ¿Es esta situación exclusivamente cinematográfica? La experiencia nos dice que no, y que muchos de nosotros podrían dar ejemplos personales de cómo algunos médicos lo han hecho en el pasado y, desgraciadamente, aún siguen haciéndolo. El Dr. House, el odioso personaje de la famosa serie televisiva, tiene una visión filosófica muy personal de su rechazo para tratar con los pacientes. It's a lesion. And the big green thing in the middle of the bigger blue thing on a map is an island. I was hoping for something a bit more creative. Shouldn't we be speaking to the patient before we start diagnosing? Is she a doctor? No, but Everybody lies. Dr. House doesn't like dealing with patients. isn't treating patients why we became doctors? No, treating illnesses is why we became doctors. Treating patients is what makes most doctors miserable. Pese que a los profanos tales comportamientos puedan parecer inaceptables, la actividad profesional de los médicos les obliga a dar malas noticias con más frecuencia de la que desearían. ¿Y cómo hacerlo? Es evidente que la personalidad y la experiencia modularán esta capacidad, pero también es cierto que en algunos casos ni la una ni la otra impiden comportamientos que no serían de recibo en muchas ocasiones. Podría argumentarse que esa situación es parte de su profesión y deberían saber cómo hacerlo. No obstante, los humanos somos tan diferentes que es difícil acertar en cada caso. ¿Deberían mostrarse empáticos y comprensivos delante del sufrimiento de sus pacientes? Sí, pero tiene también sus riesgos. Pues una empatía excesiva hacia el sufrimiento de los enfermos es incompatible con una actitud objetiva en las decisiones médicas que deben tomarse en cada ocasión. La obnubilación del juicio médico se revela en el conocido aforismo de William Osler: "A physician who treats himself has a fool for a patient". En otras palabras, un médico jamás debería tratarse a sí mismo ni, de hecho, a nadie de su entorno familiar o amigos en situaciones graves que obligan a decisiones difíciles de tomar. Lo mismo ocurre cuando una cercanía excesiva al paciente afecta los sentimientos y condiciona sus decisiones últimas. La figura del escudo es útil para conceptualizar esta situación. Los médicos deben protegerse con un escudo de los sentimientos de los pacientes. Pero este escudo debe tener el grosor suficiente para aislarse de ellos y evitar juicios influenciados por los sentimientos, pero no debe ser demasiado grueso para impedir la percepción de las preocupaciones y el sufrimiento de sus pacientes. La difícil decisión es cuál debe ser el grosor del escudo en cada situación. Existen dos películas extraordinarias que muestran dos situaciones límite. La del médico arrogante que trata de forma distante e incluso ofensiva a sus pacientes, y la del que se siente tan cerca que acaba sufriendo con ellos de forma inaceptable. Dos ejemplos cinematográficos de cómo abordar una situación de una notable complejidad. La primera es El Doctor, basada en la obra autobiográfica de Edward Rosenbaum, A Taste of His Own Medicine, When the Doctor is the Patient. En ella se describe el cambio de un cirujano cardiovascular hacia sus pacientes
tras ser diagnosticado de cáncer de laringe. La segunda es Las confesiones del Dr. Sachs, inspirada en la obra del mismo título original de Martin Winkler. En ella, un médico de familia relata sus experiencias con sus pacientes y cómo le ven estos y la influencia que tiene en su vida. Son dos buenos ejemplos para ver la visión cinematográfica de un problema esencial de la actividad médica, la relación de los médicos con los pacientes. Are we looking after you? Yes, thank you. Have you been sore? A little sore, yeah. Okay. Oh, yeah, that's healed fine. Let's just get those staples out. Doctor, my husband, he's a good man, and I think he's a little nervous. Will this scar always be so? Tell your husband you look like a Playboy centerfold. You have the staple marks to prove it. Esta es una muestra de cómo el doctor Jack McKee trata la ansiedad de la paciente por un tema aparentemente menor, que para ella no lo es. Sin embargo, pronto McKee se convierte en paciente y siente en sus propias carnes la despersonalización y la frialdad con que sus colegas dan las malas noticias. Doctor, you have a growth. What? Tumor, laryngeal. Here on the true vocal cord? You know what laryngeal is. El doctor nos muestra su periplo como paciente tras dejar de ser médico y sentir la alienación que supone la condición de enfermo. Cuando McKee se recupera y vuelve a su trabajo, su vida ha cambiado. Tanto que empieza a tratar a los médicos en formación para que entiendan qué significa ser un enfermo. Patients have their own names. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. El doctor es pues un buen intento cinematográfico para mostrar la deshumanización presente en el trato de algunos médicos con sus pacientes, y no en el aspecto caricaturesco de Dr. House, sino de una forma más creíble, más posible, más real. Muestra también cómo la vivencia como paciente cambia profundamente su manera de actuar, hasta convencerle de que todos los médicos deben experimentar, al menos por unas horas, la vida de un enfermo en un hospital. McKee disponía de un escudo tan grueso que no apreciaba el miedo y las preocupaciones de sus pacientes hasta permitirse bromas dolorosas. Después de su enfermedad, el escudo se ha adelgazado tanto que le permite asumir un proceso de empatía desconocido para él hasta entonces. Sabe, esta mañana al pasar con el coche me ha saludado. Es la primera vez en mi vida que un médico me saluda por la calle. No es mucho, pero es significativo. Ya no contaba con ver a mi mujer curada. Pero con la investigación y el progreso, tenía la esperanza de que encontrarían algo para ella. Se sabe cómo evoluciona la enfermedad, pero no cómo curarla. Perdone. ¿Sí? Diga. Sí, señora Leblanc. No, dígale que pasaré más bien mañana, sobre las 3. Eso es. Gracias. ¿No es una urgencia? No. Está dormida. En las confesiones del Dr. Sachs, el tema se aborda desde una perspectiva completamente distinta. No es Sachs un individuo indiferente a su vida profesional. La película muestra un médico dedicado a sus pacientes, a los que ayuda incluso en las situaciones más dramáticas. Su preocupación es constante y se diferencia de sus colegas, especialmente en el cuidado que tiene por aliviarles, por evitarles el dolor cuando es posible
e incluso se enfrenta con ellos cuando observa su falta de atención. Sin embargo, el propio Sachs no ha sido siempre tan sensible. Su actitud actual tiene su origen en los errores que su arrogancia le causó mientras aún era estudiante. Buenos días, soy Bruno Sachs. Quiero una cita para uno de mis pacientes. No, no puede esperar una semana. Sí, gracias, pásemelo. Buenos días, Philip. Sí, perdona que te moleste en plena consulta. Me gustaría que vieras a un paciente que ha venido hoy por primera vez, el señor Guillou. ¿Mañana a las 11? Bien, te lo agradezco mucho. Gracias, de verdad. Es muy bueno en su especialidad. ¿Y cuál es su especialidad? El cáncer. Sí, pero eso no significa que usted lo tenga. Sí, claro. Sí, claro. Ello le lleva a preocuparse de sus pacientes más allá de lo que supondría su obligación. Para Sachs, tratar a un paciente es no preocuparse solo de sus problemas biológicos, sino de todo aquello que puede producirle sufrimiento. Bueno, pues estaba allí congelándome sobre una camilla cuando un tío con bata blanca entró en el cuarto. Me miró de forma rara y pensé, otro cabrón que se va a dedicar a sobarme. Me dio una bata y me dijo, soy el interno, ¿qué le sucede? Así que se lo conté todo, los problemas, que no comía desde el día anterior, todo. Entonces se fue. Y cuando volvió me trajo un chocolate caliente y un sándwich. Después me tomó la tensión, rompió mi ficha, me dio la mano, me ayudó a levantarme, me dio mi ropa, me sonrió y me dijo, vuelve a casa, preciosa. Se puso colorado y se marchó. Sachs tiene poco que ver con el médico de la mujer con cáncer de ovario avanzado del principio, pero paga un elevado precio por su compromiso, la impresión que le causa el sufrimiento de sus pacientes más allá de los problemas estrictamente médicos. Ello se refleja en sus confesiones a la grabadora. La bill baja, señora Bailey. Al niño no le pasa nada, pero la madre necesitaba hablar. Le hace pagar a su marido las juergas que se corre con sus amigotes, dejándola plantada con el crío. No lamento haberme tomado molestias por nada. O por los colgados, los tirados, los raros. Dar ejemplos. ¿Quién más? Los angustiados, aterrados por tener que pasar otra noche consigo mismos. No tengo padres, no me quedan amigos. Mis hijos se han ido, mis vecinos están de vacaciones. Tengo que hablar con alguien o me voy a volver loco. Él escribe cada noche, lo que le permite liberarse de las tensiones y el sufrimiento que su profesión le produce. No trata enfermos biológicos, trata a todo aquel que sufre. Claramente, Sachs debe aumentar el grosor de su escudo si desea sobrevivir a su profesión, a la difícil convivencia con la enfermedad, el dolor y la muerte.